Equipo Los Diversos. Integrantes: Aguilar Beltrán Andrea, García Román Verónica, Hernández García Carlos Francisco, Moreno Soriano Linda Lacey y Muñoz Nava Adrián. Capítulo 1. Los inicios o el viejo modelo asistencial para la atención de las personas atípicas, deficientes mentales, sordomudos y ciegos, 1870 a 1970. El modelo asistencial y sus principales características. El modelo asistencial se define como el modelo especializado en la atención especial a toda persona con discapacidad, en el que por medio de instituciones ayudar al desarrollo del individuo. El inicio de la educación especial en México surgió desde el modelo asistencial, el cual consideraba a los sujetos como minusválidos e impedidos para realizar cualquier actividad productiva o intelectual. Y justo desde ahí surgió la necesidad de ampararlos. Es justo en la época de la presidencia de Benito Juárez, momento en el que la población y el Estado aún no tenían una idea clara de qué hacer con las personas con discapacidad, a quienes se les negaba el reconocimiento de sus capacidades, pues solo eran vistos desde una alteración motora, auditiva, visual o intelectual, y en consecuencia se les negaba el reconocimiento social y su valía como personas. Este hecho repercute en la creación de instituciones de atención escolar a personas en situación de discapacidad y estuvo dominada por la iniciativa privada. Estos espacios educativos fueron instalados en conventos, hospitales o casas particulares, convirtiéndolos en escuelas o asilos para dar respuesta a la creciente población. El objetivo central era ofrecer a los alumnos los medios necesarios para que pudieran subsistir y ser autónomos, por lo que la mayoría de las veces el trabajo estaba orientado a la realización de actividades domésticas básicas y a una incipiente y limitada capacitación laboral. La atención normalmente estaba impregnada de afectividad y tenía toda la intención de crearles ambientes normales restringidos a la institución. En este llamado modelo asistencialista, se veía a las personas con discapacidad como seres atípicos fuera de la norma, a quienes se les trataba de ayudar asistencialmente mediante la internación en centros o instituciones de asistencia pública, las cuales, sin lugar a dudas, tuvieron gran impacto, pues al ser de las primeras en su clase en el país, incluso algunas permanecen en servicio aún en la actualidad, lo que lo convierte en el modelo de mayor duración histórica en la atención especializada del país. De este modo, dicho modelo trajo como consecuencia una cicatriz imborrable en la memoria colectiva y social, en relación a lo que se percibe como atención especializada en educación. Y esto representa una de las causas de que aún en nuestros días se continúen aplicando y replicando prácticas impregnadas con la esencia del modelo asistencialista, lo cual sucede en la práctica educativa, en algunos lugares remotos y no tan remotos, de manera aislada en las instituciones públicas y privadas encargadas de la educación en el país. ¿Cómo se concibe a la población de personas atípicas, deficientes mentales, sordomudas y ciegas? En la época de la presidencia de Benito Juárez no se tenía una idea clara de qué hacer con las personas con discapacidad, a quienes se les negaba el reconocimiento de sus capacidades. Las personas discapacitadas, víctimas de discriminación y de todo derecho a la educación, solo eran vistos desde su alteración motora, auditiva, visual o intelectual. No eran consideradas como capaces. Hablar de esta población es hablar de una larga historia de discriminación, injusticia y exclusión. En ese escenario nacen las políticas para la atención de las personas atípicas y con ello nacen las instituciones para su atención. Las escuelas especiales eran establecimientos dedicados a la educación de alumnos con discapacidad, así como las correccionales o aquellas que enseñaban una profesión u oficio.
En las escuelas especiales no se admitió a todos los tipos de niños llamados anormales, por miedo a contagiarse. Además, los maestros no se consideraban competentes, argumentando que no contaban con los métodos y preparación necesarios. La invalidez, considerada como maldición, brujería o enfermedad por muchos, y la forma de atención asistencial que se brinda a las personas atípicas, podría afirmarse que no hay una línea divisoria entre sí. El inicio de la educación especial en México se da bajo el modelo asistencial, con la necesidad de amparar al sujeto atípico, al cual considera como minusválido, lo que repercute en la creación de instituciones instaladas en conventos, hospitales o casas particulares, convirtiéndolas en escuelas o asilos para dar respuesta a esta población. Méndez de la Peña observó respecto a la educación de los niños considerados anormales que se habían creado casas correccionales con el propósito de corregir a los inquietos o impulsivos, además de las escuelas para ciegos y sordomudos. De la Peña estimaba que si estos niños se trataban con métodos adecuados a sus necesidades, se librarían de un futuro de vicio y delincuencia. Se crearon políticas dando origen a leyes y reglamentos que han impulsado ideales como la inclusión de la población vulnerable, permitiéndoles el acceso a lo que tienen derecho, una educación que satisfaga sus necesidades. En ese tiempo no se concebía que fueran las barreras físicas y sociales impuestas los impedimentos para avanzar y convertirse en seres autosuficientes y útiles para la sociedad. ¿Qué instituciones se generan en la época para su atención o reclusión? En 1861 aparece la Ley de Abril referida por Meneses. Decía que la instrucción primaria en el Distrito y Territorios Federales estaría bajo la supervisión y vigilancia del gobierno federal. Hasta 1865, cuando Ignacio Trigueros, siendo alcalde municipal de la capital del país, sostiene una entrevista con Eduardo Huet Merlo, quien le propone la creación de una escuela para sordomudos. Es así como en junio de 1866 se inaugura la Escuela Municipal de Sordomudos. Un año después, Benito Juárez regresa a la Ciudad de México y crea el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. A partir de 1867, el sistema político en México se torna republicano federal. Se creó la preparatoria y se cimientan las escuelas especiales como las que atienden a sordomudos y ciegos. Un día antes de la publicación de la Ley Orgánica, el 28 de noviembre de 1867, se dio a conocer el decreto que establece a la Escuela Normal de Sordomudos. Ignacio Trigueros logra en 1870 abrir un local para la enseñanza de ciegos con su nombre, la Escuela para Ciegos, licenciado Ignacio Trigueros. En 1871, el gobierno del presidente Juárez cedió parte del antiguo convento de la enseñanza para la instalación de la escuela. El 19 de enero de 1877, ya instalado Porfirio Díaz en el poder, tiene lugar el acto de nacionalización de la escuela. De esta forma, cambia el nombre a Escuela Nacional para Ciegos. En 1880 se aprobó el reglamento para la enseñanza de sordomudos. Para 1896, al crearse la Dirección General de Instrucción Primaria del Distrito Federal y Territorios, la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el DF y territorios de Tepic y Baja California, se constituye en la inspección médica higiénica de las escuelas a través de 4 médicos inspectores. Para 1908, siendo secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes Justo Sierra, propone que el artículo 16 de la Ley de Educación Primaria del Distrito y Territorios Federales haga referencia a cómo la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes establecería escuelas o enseñanzas especiales para niños que presenten un desarrollo físico, intelectual o moral que demandara una educación diferente a la que se ofrece en las escuelas primarias. Aprobación del reglamento para la inspección médica de las escuelas primarias a partir del 31 de agosto de 1908. En enero de 1921 se realiza el primer Congreso Mexicano del Niño, tomando como referencia el Congreso de París de 1910,
y se consolida la orientación médico-pedagógica de la atención. En 1923 se llevó a cabo el segundo Congreso Mexicano del Niño. Además se propuso la fundación de un patronato para la educación y protección de los niños anormales. Las conclusiones de ambos congresos influyeron de manera directa para que en 1925 se creara el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar. El 7 de junio de 1935, el Instituto Médico Pedagógico abre sus puertas. A la apertura del Instituto Médico Pedagógico, el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar cambió su denominación a Instituto Nacional de Psicopedagogía, el cual años después cambió su nombre a Instituto Nacional de Pedagogía. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1938, se funda la Clínica de la Conducta dependiente del Instituto Nacional de Psicopedagogía. El 23 de enero de 1942, la Ley Orgánica de Educación Pública se modifica e incluye la creación de la Escuela Normal de Especialización y las Escuelas de Educación Especial. En 1951 se fundó el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje A.C. Un año más tarde, en 1952, el mismo Dr. Berruecos establece al interior del Hospital Infantil de México el Instituto Nacional de Audiología y Foniatría. En 1955 se crea el Instituto para la Rehabilitación de los Niños Ciegos y Débiles Visuales. Para 1959, la SEP creó la Oficina de Coordinación de Educación Especial. La Secretaría de Educación Pública funda la primera escuela primaria de perfeccionamiento el 1 de marzo de 1960. El 18 de diciembre de 1970 se creó la Dirección General de Educación Especial y en junio de 1970 el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, inauguró el Departamento de Braille dentro de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. ¿A cargo de quiénes se dejaba su atención y qué recursos se dedicaban a su cuidado? Durante la colonia surgen lugares como el Departamento de Corrección de Costumbres como un proyecto evangelizador de los frailes para los niños huérfanos. Con el decreto del rey de 1817, los niños expósitos estarán bajo la tutela de la autoridad para dotarles de dignidad. En el siglo XIX, a pesar de las leyes y políticas que establecían educación con ideales de no exclusión, no existen evidencias de atención en las escuelas para personas con alguna diferencia física o mental. En la Escuela Municipal de Sordomudos, Eduardo Huet se hace cargo de los alumnos varones y su esposa de la educación de las niñas. Nacionalizada como formadora de profesores para la educación de sordomudos, queda a cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública bajo la denominación de Escuela Nacional de Sordomudos, fungiendo como internado para maestros y alumnos. Todos los gastos eran cubiertos por el erario federal y a los alumnos se les daba alimento, vestido y toda clase de asistencia. La Escuela Nacional para Ciegos se establece gracias a la iniciativa de Ignacio Trigueros. Juárez dispone que se otorguen a la escuela los recursos posibles a fin de que los asilados sean atendidos en todas sus necesidades. Se dispone que sea para niños y jóvenes ciegos de notoria pobreza de entre 8 y 16 años. Además de las asignaturas académicas, también se dan talleres de manualidades, clases de música y canto, así como gimnasia con personal capacitado para su enseñanza. Porfirio Díaz la nacionaliza como Escuela Nacional para Ciegos con fondos de partida de egreso del gobierno federal, con Antonio Martínez de Castro como director, quien divide la escuela en dos secciones, una para mujeres y otra para varones, así como en educación primaria y educación secundaria, abordando la enseñanza intelectual, musical e industrial. El Comité Internacional Pro Ciegos, AC, obtuvo en 1942 el apoyo para la instalación de una imprenta braille. Sin embargo, aún se carece de recursos humanos preparados o capacitados en la atención de esta población, elemento indispensable para el éxito de los programas. En 1955, la Junior League inició un programa para la rehabilitación de ciegos adultos que ofrecía capacitación laboral, servicio de biblioteca, alfabetización y programas recreativos. La secundaria para ciegos Ramón Adrián Villalba fue una escuela particular gratuita incorporada a la SEP y financiada por un patronato. El Instituto para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, con el Dr. José Trinidad Hernández Pedrosa como director, inicia labores pedagógicas con la asistencia de 57 alumnos enviados por la Escuela Nacional para Ciegos, al igual que personal docente y médico. Al adquirir la denominación de nacional, recibe niños y jóvenes de todo el país. Cuando la maestra Luz Santaella Rincón de Merino, especialista en ciegos, asume el cargo de directora, la atención se basa en los criterios pedagógicos más avanzados de la época y a cargo de maestros especialistas. Dentro de este programa se incluyó la enseñanza del bastón para liberar al ciego de la dependencia de otra persona o de un perro guía.
Se contaba con 10 profesores normalistas y con la especialidad en ciegos para educarlos y crearles hábitos, a fin de proporcionarles las bases a través de la escolaridad, orientación psicológica y ajuste social. Se pretendía que adquirieran salud mental y destreza manual para aprender un oficio en el futuro. En el Tribunal para Menores y en las escuelas de orientación para mujeres y varones, el área educativa fue atendida por los maestros normalistas con la especialidad en educación de niños anormales mentales, inadaptados y menores infractores, contratados por el gobierno del DF y posteriormente por la Secretaría de Gobernación. El Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar fue creado para reducir los retrasados escolares, evitar la distribución empírica de los alumnos y procurar la especialización del personal docente de los débiles mentales y físicos, para favorecer su adaptación social, así como la formación de maestros y médicos especialistas en su educación. Convertido en el Instituto Nacional de Psicopedagogía por órdenes de la Secretaría de Educación Pública con 3 fines: la selección, estudio y tratamiento médico, higiénico y pedagógico de los niños débiles mentales, la formación de maestros y médicos especializados en el asunto y la creación de un centro de investigación de los procedimientos terapéuticos y pedagógicos más adecuados a nuestro ambiente. Siendo el Instituto Nacional de Pedagogía, brinda servicios de investigación y orientación pedagógica, trabajo social, antropometría y fisiometría, documentación, biblioteca, hemeroteca y de orientación profesional. Su plantilla constaba de 139 profesionistas, de los cuales 80 se dedicaban a la investigación y 59 a las actividades clínicas. En este instituto se crearon por vez primera plazas de investigador de la pedagogía, de especialistas en lenguaje, de médicos psiquiatras y psicólogos. La Ley Orgánica de Educación establece la protección de los deficientes mentales y menores infractores, señalando las escuelas de educación especial establecen 4 grupos de atención, que son para retrasados mentales, para anormales físicos o mentales, para menores en estado de peligro social o infractores de leyes penales y para adultos delincuentes. En el Instituto Médico Pedagógico, destinado a la educación de niños débiles mentales educables, los menores diagnosticados como débiles mentales recibían un pase para su atención. Aquellos que eran calificados como idiotas o imbéciles, considerados no educables e imposibilitados para el aprendizaje, eran rechazados. La Clínica de la Conducta es creada para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de comportamiento en niños de entre 6 y 15 años, que eran canalizados por maestros de las escuelas primarias y secundarias. El neuropsiquiatra Francisco Elizarraras, apoyado por el Instituto Nacional de Psicopedagogía, sienta las bases para su fundación. La Escuela Normal de Especialización y las Escuelas de Educación Especial, que forman profesores de educación básica y profesionales afines para atender a niños y jóvenes que requerían de una educación especializada, inicia con la carrera de especialista en la educación de anormales mentales y menores infractores, las carreras de maestros especialistas en ciegos y maestros especialistas en sordomudos, de maestro especialista en la educación de lisiados del aparato locomotor y la de maestro especialista en la educación de débiles visuales. También abrió cursos intensivos de todas las especialidades, permitiendo a maestros y maestras del interior de la República llevarse a sus lugares de origen conocimientos y estrategias para la atención adecuada de la población con discapacidad. La Clínica de Ortolalia, dedicada a los trastornos del lenguaje de enfoque médico-terapéutico con la profesora María Cristina Bienvenú como responsable, realiza su atención con una terapeuta de lenguaje, una psicóloga y una trabajadora social, con terapia musical y área médica como apoyo en la función de diagnóstico y emisión de recomendaciones, integrada por un médico general, un neurólogo, audiometrista, además de un psiquiatra. También se contaba con otras áreas de tratamiento como el de psicomotricidad, terapia musical y de aprendizaje. En la Escuela Primaria de Perfeccionamiento, con la profesora Oda Almira Mayagoitia de Tuled a cargo, el ingreso dependía de los resultados obtenidos en las pruebas de inteligencia Detroit Angel, que se aplicaban para conocer el coeficiente intelectual del menor, más la información que el maestro de la escuela regular proporciona sobre el desempeño del alumno. Ambos datos permitían reconocer, en el plano pedagógico, al débil mental. Conclusiones generales. Es hasta 1866 cuando se inaugura la Escuela Municipal de Sordomudos. Esta institución nace con recursos públicos por medio del Ayuntamiento Municipal, quedando como director al profesor Eduardo Goethe. Es ahí donde comienza la inclusión y el derecho a las personas sordomudas a tener acceso a la educación. A partir de ese gran paso vendrían cosas más importantes para la población con alguna discapacidad. Uno de los cambios o mejoras debido a la Escuela Municipal de Sordomudos fue en 1867, en donde se cimientan las escuelas especiales que atienden a sordomudos y a ciegos. En ese momento, la ley refiere que en la Escuela de Sordomudos los alumnos deberán de aprender lengua española escrita, esto por medio del alfabeto manual. El 28 de noviembre de 1867 se da a conocer el decreto que establece a la Escuela Normal de Sordomudos, en donde se plantea
el cómo los aspirantes a profesores de sordos deberán aprender la forma para enseñar las materias establecidas por la ley orgánica. Trinidad García, que fuera director de la Escuela Nacional de Sordomudos, integra una comisión en donde se le solicita a los gobiernos de los estados establecer escuelas especiales en donde se les aplique a los alumnos de nuevo ingreso un examen ontológico y rinolaringoscópico. Este tiene la finalidad de corregir cualquier patología que presenten los aspirantes, esto con intención de mejorar las condiciones de recibir la institución por medio del sistema oral puro. Es en el año 1908 donde Justo Sierra propone establecer escuelas o enseñanzas especiales para niños que presentan un desarrollo físico, intelectual o moral que demandará una educación diferente a la que se ofrece a las escuelas primarias. El doctor Roberto Solís Quiroga propone la creación de un instituto médico-pedagógico que se dedicará a la atención de niños con retraso físico y mental. Estos antecedentes han hecho ver la evolución y el interés por la educación de las personas con alguna discapacidad. Con la ayuda del gobierno y por sugerencias de profesionales de la salud, es como los institutos han ofrecido desde la atención física hasta la inclusión de la educación. En el transcurso del tiempo, se han decretado leyes con la finalidad de crear y mejorar los servicios, esto por medio de la preparación de los maestros que se especializarían para ofrecer un mejor entendimiento y desarrollo de las habilidades a adquirir dentro de los centros educativos especiales. Durante este tiempo de crecimiento e inclusión, se lograron crear la Escuela Nacional para Ciegos, la Escuela Municipal de Sordomudos, el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar, la Clínica de la Conducta, el Instituto Médico Pedagógico, la Escuela Normal de Especialización, el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, la Escuela Primaria de Perfeccionamiento y la Dirección General de Educación Especial. Estos institutos fueron creados para una población específica. La población está conformada por ciegos, sordos y deficientes mentales y sus formas de atención son caridad, asistencial, médica, terapéutica y educativa.